críticas que le podían hacer. Las críticas son normales en toda parte de la sociedad. Pero cuando tú tienes un enfoque verdaderamente en el Hijo de Dios, la crítica no te van a detener. Si Juan se hubiera enfocado en la crítica, en lo que sus oídos estaban escuchando, no se hubiera movido ni a la esquina, no se hubiera movido a hablarle a otro de que la grandeza de Dios y el reino de Dios se había acercado a toda Judea y a toda Jerusalén. Tú tienes que saber que una de las claves principales para tú poder hablar del Evangelio y para tú ser indetenible es no prestar tus oídos a las cosas negativas. Si Dios te llamó con un propósito, si Dios te llamó para cosas grandes, Dios va a cumplir eso en ti. Pero tú tienes que creerlo, porque tú no puedes vivir por vista. Tú tienes que vivir por fe, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. Pablo estaba hablando de la fe que tú tienes en el Hijo de Dios. Una fe que es inconmovible. Una fe que cuando llegan los ataques, tú permaneces firme, creyéndole a Dios por encima de todo. Y yo no sé si en esta mañana habrá algún Juan aquí en esta iglesia que diga, a pesar de la crítica, yo me voy a levantar. A pesar de la crítica, yo soy indetenible. Aunque el diablo usó a otro, yo voy a seguir hacia adelante, porque yo miro al llamado, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, y el blanco que persigo se llama Cristo. No persigo la crítica, porque si me enfoco en la crítica, me voy a derrumbar. Dile al que está a tu lado, no te puede derrumbar. Enfócate en Dios, enfócate en Jesús. Mira algo interesante. La Biblia habla de muchos hombres que caminaron por la fe, como es el tema de este mensaje. Y uno de los hombres también que caminó bajo la fe fue Abraham. Porque Abraham, sin saber para dónde iba, él tenía la confianza plena y verdadera en el Dios Todopoderoso. Abraham no sabía cuál era el rumbo de su vida, pero sin embargo, cuando Dios lo llama, Dios le promete descendencia, pero él no lo está viendo. Dios le dice, es necesario que tú salgas de tu tierra y de tu parentela, porque yo tengo algo mejor preparado que lo que esta ciudad te puede ofrecer. Yo tengo algo mejor preparado que lo que la gente de Ur de los Caldeos te puede dar. Y por eso Abraham, como la palabra de Dios enseña, caminó por la fe en el Hijo de Dios. Abraham le creyó a Dios, pero aún sin entender cuándo Dios iba a hacer en su vida lo que él iba a hacer, él siempre se mantuvo enfocado. ¿Por qué muchas veces hoy en día algunos de ustedes no reciben el milagro o la bendición de Dios? Porque muchas veces, aunque oras, te falta fe para creer que por encima de cualquier obstáculo y por encima de cualquier dificultad, tú vas a recibir lo que Dios te prometió. Por eso Abraham, su fe fue contada por justicia, pero aún él tenía también mucho que aprender. Aunque él se movió de su tierra, tenía mucho que aprender de Dios. Dios le iba a enseñar cosas inimaginables que él en el momento no lo iba a entender, pero en el proceso, en la comunión con Dios, en la búsqueda con Dios, Dios lo iba a fortalecer y no lo iba a dejar caer. Prepárate, porque Dios no te va a dejar caer. Dios va a aumentar tu fe. Dios te va a levantar, porque tú no fuiste creado para estar derrotado o derrotada. Tú no fuiste creado para estar en el piso. Tú no fuiste creado para estar desanimado. Tú no fuiste creado para darle la espalda a Dios. Tú fuiste creado para ser lleno de la gloria y la presencia del Señor, para que tú proclames su nombre y para que tú puedas seguir avanzando y para que tú puedas ganar
al Señor. A su nombre. A su nombre. Ahora fíjese bien. Abraham estaba lleno de fe. Y esa fe era lo que lo mantenía vivo espiritualmente. Hay momentos donde tú luchas con enfermedades, luchas con la depresión, luchas con la ansiedad, luchas con la falta de dinero y con muchas cosas que quieren sacarte a veces de la comunión con Dios. Otros luchan para que sus familias lleguen a los pies de Cristo. Otros oran para que se materialice el milagro que están pidiendo al Dios Todopoderoso. Pero algo que puedo aprender es que a pesar de que Abraham le creyó a Dios, hubieron algunos errores que Abraham y su esposa cometieron. Diga conmigo, errores que cometieron. Porque en medio de la fe, Dios le había prometido un hijo a Abraham, porque su esposa era estéril y no podía dar a luz un hijo. Y pasaba el tiempo y Abraham le decía a Dios: Señor, soy avanzado de edad, ¿en qué momento tú me vas a dar un hijo? Veo a otros con hijos, veo a otras mujeres dando a luz, pero Señor, yo dejé todo lo que había atrás. ¿Qué va a pasar conmigo? No es fácil vivir en la espera. No es fácil esperar la promesa de Dios, porque el diablo siempre va a venir a poner en tu vida incertidumbre, a decirte en tu cara que al Dios que tú le sirves no hace nada. Pero tú tienes que saber que en medio de la incertidumbre y en medio de la espera, si tú estás dispuesto a creerle a Dios y si estás dispuesto a creer en su promesa, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dile al que está a tu lado: Dios no te va a dejar en vergüenza. Por eso Sara, su esposa, le propuso a Abraham una solución humana. Dile al que está a tu lado: la solución humana y los métodos humanos no funcionan en el plan de Dios. ¿Cuál fue la solución humana que Sara, su esposa, le propuso a Abraham? La Biblia dice que buscaron una sierva egipcia llamada Agar para que le diera un hijo a Abraham. Y aquí yo noto algo importante: la desesperación que había en Sara, y Abraham también se dejó arrastrar por la desesperación. Aunque ellos vivían una vida de fe, pero en esa vida de fe hubo una puerta abierta que ellos le abrieron a Satanás. Tú tienes que tener cuidado de no abrirle puertas a Satanás en tu vida, sino caminar en la promesa del Dios que te llamó. Caminar bajo esa promesa, porque a veces esas puertas que se abren debilitan tu fe. A veces te turbas y no sigues creyendo en lo que Dios va a hacer contigo. Dile al que está a tu lado: no puedes pensar como Sara. Dios no quiere que cometas el error de Sara. Dios quiere que tú camines en fe. Y dice que Abraham accede por falta de discernimiento espiritual a concederle la petición de su esposa. Y dice que Abraham convivió con la egipcia y dio a luz un hijo llamado Ismael. No era el plan de Dios que eso ocurriera así, pero la voluntad humana prevaleció en ese momento por encima de la fe que Dios puso en Sara y Abraham. ¿Cuántas decisiones en tu vida a veces han estado por encima de Dios? ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado por encima de la promesa que Dios ha puesto en tu vida? Por eso tú no puedes renunciar a la promesa que Dios te ha dado. Tú tienes que caminar bajo esa promesa. Aunque se levante el faraón, aunque se levante el diablo y sus demonios, tú tienes que caminar bajo esa promesa. Porque los que caminan bajo esa promesa jamás serán derrotados. ¿Sabes por qué? Porque van a caminar con el león de la tribu de Judá. Y si el león de la tribu de Judá está contigo, Pablo dijo: ¿quién se va a levantar contra ti? Dile al que está a tu
porque Él está aquí en esta mañana. Y dice la Biblia que Ismael nació. ¿Pero de qué fruto nació Ismael? Nació fruto de la impaciencia. Tú tienes que reprender la impaciencia en tu vida. Y tienes que aprender como hizo David. Que David dijo: me levantaba por las mañanas, clamaba a mi Dios y esperaba en Él hasta que escuchaba su voz, hasta que escuchaba en pocas palabras. David estaba expresando su dirección. No puedes dejarte confundir y dejar que la falta de fe, en vez de avanzar hacia adelante, camines hacia atrás. Por eso, cuando tú intentas ayudar a Dios con tus métodos humanos, solo tú vas a complicar las cosas que Dios quiere manifestar en tu vida. Tú tienes que vivir bajo la fe de Dios. Tú tienes que caminar bajo fe. Tú tienes que creerle a Dios. Por eso en una ocasión Jesús estaba en un lugar y la Biblia dice que estando en ese lugar había un hombre que tenía la mano seca. El hombre acostumbraba a estar todas las mañanas, tarde y quién sabe si la noche, esperando un milagro que ocurriera de parte de Dios en su vida. El hombre tenía muchos años en esa condición. No podía vivir una vida tranquila. No es fácil tener una mano seca. Hoy en día hay personas que tienen problemas de hipertensión arterial o tienen un cáncer que lo puede estar matando o pueden tener problemas, no importa el nombre de la enfermedad, y se están volviendo locos. Porque cuando tú te vuelves loco es porque te falta fe. Pero cuando tú tienes fe en el Hijo de Dios, aunque tú vayas al médico, aunque te examinen, lo que te vean te van a ver adorando y te van a preguntar: ¿usted está enfermo? Y tú le vas a decir: no, yo no estoy enfermo. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque Dios me trajo a este lugar para que el reino también se glorifique y otros puedan escuchar la palabra de Dios. Por eso yo visitaba a alguien días atrás en el hospital. Alabado sea la gloria de Dios. Y esa persona me decía: Dios me trajo aquí con un propósito. Dios me trajo a este lugar para yo hablar del reino. Y le hablé a muchos, y muchos escucharon la palabra, y muchos tenían comezón de que yo le hablara del reino, y muchos recibieron la palabra de fe. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar. Tú tienes que dar una milla más en fe en Dios. Tú tienes que ser de aquellos que se enamoren de la presencia de Dios. Tú tienes que traer el cielo a la tierra. Tú tienes que provocar cosas en Dios. Tú tienes que provocar que los paralíticos se levanten. Tú tienes que provocar que los enfermos se sanen. Tú tienes que provocar que la gloria de Dios venga sobre tu familia. Pero tienes que saber que para que todo esto acontezca, tienes que vivir una vida llena de fe. Dale un aplauso a Dios. A su nombre. Jesús está en aquel lugar. Dígale al que está a su lado: Jesús estaba en aquel lugar en Jerusalén. Había un hombre con la mano seca. El hombre quería un milagro. Había esperado muchos años. ¿Cuánto estás tú dispuesto a esperar por un milagro? ¿Cuánto has estado tú dispuesto a esperar lo que Dios va a hacer en tu vida? La Biblia dice que cuando Jesús llega, este hombre estaba frente al templo. En el templo se supone que la gente que iba a adorar, que eran los judíos, eran gente cristiana y estaban llenas de fe. Organizaban la alabanza, organizaban la predicación. Había un sumo sacerdote que dirigía este templo o esta
preguntaban, pero ¿por qué este hombre seguía con la mano seca? ¿Acaso a esta gente en el templo le faltaba más fe o más espiritualidad para que Dios hiciera un milagro en el hombre de la mano seca? ¿Por qué no ocurría esto en la vida de este hombre? A veces en nuestra vida espiritual nos falta ser lleno más de Dios. ¿Y cómo tú consigues ser lleno más de Dios? No hay otro método que usted profundizar en la Biblia. No hay otro método que usted como mínimo ayunar un día a la semana. No hay otro método que usted leer libros importantes de hombres y mujeres de Dios que fueron usados en esta tierra para usted también caminar bajo esas experiencias y aumenta también su fe para que usted pueda seguir hacia adelante, pero también llevando una vida de adoración. Dios quiere levantarte en fe, pero tú tienes que estar dispuesto a no quedarte en una vida llena del conformismo. Porque hoy muchos viven una vida con falta de fe, porque se quedan en el mismo círculo conformista. Y Dios le dice, tienes que dar un paso adelante, tienes que ser como el soldado que antes del capitán llamarlo, él tiene puesta la armadura y le dice con el saludo, capitán, ¿en qué yo te puedo servir? Porque tiene la autoestima alta, porque tiene un espíritu para ir a la guerra, pelear y ganarla. Dios necesita hoy guerreros y guerreras que aunque el diablo se le haya levantado en el hogar, que aunque el diablo se le haya levantado, alabado sea la gloria de Dios, a través de sus hijos, a través del esposo o a través de cualquier cosa, caminen una vida llena de fe. Tú no puedes quedarte derrotado. Dios hoy te quiere levantar. Y Jesús, a pesar de que tenía una guerra espiritual, porque mire esto, cuando Jesús llega al lugar, quizá Jesús se preguntó, este hombre con tanto tiempo con la mano seca, ¿qué están haciendo los líderes? ¿Qué están haciendo aquellos que profesan mi nombre? ¿Por qué ese hombre sigue igual? En pocas palabras, quizá Jesús pensó en ese instante, la iglesia tiene que levantarse en fe para ver los milagros. Tiene que dejar muchas distracciones que andan en la vida secular, que el diablo la utiliza para que tú no veas la manifestación del Dios viviente en ti. Pero Jesús, a pesar de que esto acontecía, y escuche esto, no todo el mundo podía sanar en el día sábado, porque era día sábado. La sinagoga era un centro de enseñanza judía, y el día sábado legalmente no se podía trabajar ni sanar a nadie. Pero Jesús no se quedó estático con esa vida religiosa, sino que él pensó primero en que este hombre lo necesitaba. Dios necesita que nosotros salgamos de la religiosidad. Dios necesita que nos levantemos como Juan el Bautista a hablar de la grandeza de Dios. Dios necesita que nos levantemos sin importar las tormentas, a hablarle a otro de la grandeza de Jesucristo. Por eso nosotros vivimos en un tiempo donde la falta de fe se ha convertido en uno de los obstáculos mayores o espirituales para muchos de nosotros. Buscan, claman, oramos, pero a veces los resultados, como decía, son pocos, porque nuestra fe necesita ser habilitada. Dile al que está a tu lado, tu fe necesita ser habilitada. Tu fe necesita ser habilitada. ¿Cuál es un enemigo principal para la fe? La incredulidad. La incredulidad muchas veces
no deja que Dios obre en ti. Pero por eso hay una historia en la Biblia de un muchacho que estaba endemoniado, en Marcos capítulo 9 verso 17. Y la Biblia enseña que el padre de este muchacho quería que Jesús se dirigiera a su casa para que su hijo pudiera ser sano. Pero había un poco de incredulidad en el padre de este muchacho, porque la incredulidad siempre será lo contrario a la falta de confianza y fe en Dios que tú puedas tener. Satanás va a poner incredulidad en tu corazón y tú no puedes permitir eso. Tú tienes que bloquear la incredulidad, porque la Biblia dice que si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. No le dice a alguno le es posible, le dice a todo le es posible. Si tú puedes creer, todas las cosas te son posibles. No, yo lo voy a decir de este lado, porque este lado está como distraído. Si tú puedes creer, todo te es posible. No importa que hayas caído, si te levantas en fe, todo te es posible. Pero me lo voy a decir de este lado ahora, a ver si están activos. Si puedes creer, todo te es posible. Dale un aplauso a Dios. Jesús te está diciendo en esta mañana, no importa lo que tus ojos estén viendo, no importa que el faraón te tenga esclavo, si comienzas a clamar y a buscar a Dios, vas a salir de Egipto, que es el mundo, y cuando salgas de Egipto vas a ver las maravillas de Dios. Por eso Israel tuvo fe. Hermano, ¿cuántos años duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto? Pero sin embargo, no había una mañana que el pueblo se levantara a clamar y a decirle: Señor, sácame de esta esclavitud. Los egipcios, mientras más se multiplicaban, más látigos le daban, más los oprimían, dice la Biblia. Pero la diferencia entre un cristiano que esté en la esclavitud y que se encuentra oprimido, o tu amigo que está aquí que te encuentra esclavo o oprimido en el mundo, la diferencia es que cuando Dios ponga esa fe avivada en ti, tú vas a dejar todo atrás y vas a caminar en fe y vas a salir de Egipto y vas a aplaudir y a glorificar en gozo el nombre del Señor. Y la Biblia dice que mientras más oprimían al pueblo de Israel, más ellos se multiplicaban. Mientras más golpe el diablo te ha dado, más te vas a multiplicar. Mientras más golpe el diablo te ha dado, prepárate, Nelson, Dios te va a multiplicar, porque tú has recibido muchos golpes, pero llegó tu temporada para devolverle al diablo con un octavo todo lo que te ha hecho. Pero tienes que caminar en fe, porque Dios no camina con aquellos que miran por vista. El que camina por vista se derrumba en un instante. El que camina por vista se siente mal por todo. El que camina por vista siempre vive murmurando y criticando. El que camina por vista nunca se siente bien con lo que tiene. Su corazón está lleno de orgullo. Su corazón está lleno de arrogancia. Su corazón está lleno de todas las cosas que a Dios no le agradan. Y el que camina por vista pierde la sensibilidad para pasar tiempo con Dios. Porque cuando tú tienes fe, tú te apartas a buscar a Dios. Tú te encierras a buscar al Señor. Tú te fortaleces como le pasó a Elías cuando mató a los 450 hombres de Baales. Elías lo derrotó por el poder de Dios, pero dice que estando en una ansiedad grande se fue por el camino de Berseba, y estando por el camino de Berseba, en Segunda de Reyes capítulo 19,
Dice que se echó debajo de un enebro. Y estando debajo de ese enebro, la palabra de Dios dice, las escrituras, que deseó morirse. A veces uno se pregunta, ¿cómo un hombre, un profeta, que hizo algo tan grande de parte de Dios, hora más tarde se echa debajo de un enebro y se siente mal espiritualmente? A veces tú puedes pasar por esa temporada donde te sientes solo, temporada donde el diablo te dice tú no vales nada, temporada donde Satanás te grita en tu cara tu ministerio no va a avanzar y crecer, temporada donde el diablo te dice mira cómo está tu esposo, cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, cómo está tú mismo, cómo está tú misma, y tú sientes como esta mampara aquí que es un espejo. Imagínense que usted es un espejo y que usted está al frente de ese espejo y el diablo te pone ese espejo para que tú te veas feo, te veas caído, te veas debilitado. Pero aquí me encanta que es cuando Dios interviene con alguien que se levanta en fe. Dios interviene y lo que es feo en el espejo, Dios lo convierte en bonito. Tú comienzas a ver las cualidades que otros no ven. Tú comienzas a ver las cualidades que otros no pueden discernir, porque eso lo hace Dios. Y si Dios lo hace, Él lo va a hacer hoy para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile al que está a tu lado, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y aunque Elías estaba debajo del enebro, Dios no lo dejó solo. Nunca piense que tú estás solo. Dice que el ángel se le apareció a Elías y le dijo, ¿qué tú haces ahí debajo del enebro? El ángel textualmente no se lo dijo en las escrituras, pero dice el ángel, se lo dijo aunque no esté plasmado ahí, le dijo, tú eres un profeta, tú eres un hombre con propósito, tú eres una mujer que aunque te caíste, Dios te va a levantar, aunque eres un hombre que ha fallado, Dios te va a restaurar. Y el ángel estando ahí con Elías, le dio agua, le dio una torta de comer, y la Biblia dice que Elías se fortaleció. Prepárate para que cuando tú estés en medio del camino sin fuerza, porque ha estado en medio del camino sin fuerza, dile al que está a tu lado, el ángel se te va a aparecer, el ángel te va a activar la fe que está muerta, el ángel te va a decir, tienes que llegar a tu destino profético, tienes que llegar al destino profético, porque el diablo no quiere que tú llegues, porque tú eres una bomba atómica. ¿Usted ha escuchado la bomba de Hiroshima que la tiraron en Japón? Cuando Estados Unidos hizo esa gran masacre en Japón, usted es una bomba para explotar todo lo que no le pertenece a Dios, para derrotar todo principado, para derrotar todas huestes espirituales de maldad, para tú levantarte en el nombre de Jesús como una bomba en el tiempo, para derrotar al diablo y a sus demonios, y para que tú puedas ver la grandeza de un Dios que te llama y un Dios que va a estar contigo por encima de todo viento que sopla en contra de ti. Y el que está a tu lado, ningún viento me va a detener, ningún viento me va a detener, el desánimo no me va a detener, el desánimo no me va a detener. ¿Cuánta gente hoy desanimada por cualquier cosa? Y Dios le está diciendo, reprende el desánimo, reprende la apatía, reprende todo lo que no le agrada a Dios y sigue avanzando a lo que viene. Levántate como Elías, porque Elías, a pesar de caer en esa situación,
el ángel estaba con él acompañándolo. Dios no te va a dejar solo ni sola. Dios va a renovar tu fuerza. Estás a punto de tirar la toalla. Has llorado mucho y una y otra vez. Prepárate porque Dios te va a dar el pan. Te voy a decir algo también. Ese pan que Elías se comió no era un pan cualquiera. Era un pan bendecido espiritual. Dios te va a dar del maná, del pan a comer. Y si tú te fijas en las escrituras, cuando Israel estuvo en el desierto, el pueblo de Dios, dice que tuvieron hambre y cayó del cielo maná. Y ellos comieron maná del cielo y se fortalecieron. Después Dios lo vuelve a hacer con Elías. El ángel le prepara una torta que viene de la harina. Elías se la come y se fortalece. Alabado sea la gloria de Dios. Eso es que Dios nunca te va a desamparar. Eso es como dice el Salmo 46, que aunque la tierra sea removida, que aunque los montes sean traspasados, que aunque la tierra tiemble, Jehová de los ejércitos va a pelear contigo y tú no te vas a quedar en el mismo lugar. Aunque pase por las muchas aguas, no te vas a ahogar. Aunque pase por el fuego, no te vas a quemar, porque Dios está contigo. Dale un aplauso al Señor. Pero tú tienes que creerle a Dios y reprender la incredulidad como lo hizo Elías. Reprender la incredulidad que muchas veces visita tu casa, tu hogar, porque Satanás sabe que tú fuiste llamado por Dios y que hay algo dentro de ti que es la gloria de Jehová, que cuando esa gloria se expone afuera, los demonios tienen que temblar, los demonios tienen que irse, los problemas en tu casa tienen que salir. Cuando lleguen, tú vas a hacer ese escudo que ellos van a tener que rebotar. Tú vas a tener que enfrentar esos problemas, pero Dios va a estar contigo para darte nueva fuerza. ¿Cuáles son las consecuencias de la incredulidad? Impedir tú recibir la promesa de Dios. Te aleja de la presencia de Dios. No te permite entrar en lo nuevo de Dios. Tres cosas importantes para tener una vida espiritual fructífera. Cuando tú reprendes la incredulidad, si dejas que estas tres cosas amontonen ascua, como dice la Biblia, sobre tu cabeza. ¿Sabes lo que significa amontonar ascua sobre tu cabeza? Amontonar cosas negativas, amontonar aún hasta demonio en tu hogar, en tu casa, darle lugar al diablo en tu vida. Pero Dios quiere librarte del lazo del cazador. Que el Señor lo reprenda. Fíjese bien, cuando tú activas tu fe, tú vas a activar el poder de Dios. Dios va a activar los milagros. Dios va a responder a tu clamor. Pero tú tienes que tener una fe sincera. Por eso la palabra de Dios dice que la fe cambia pronóstico negativo. A través de mucha historia, pronósticos negativos se han cambiado. Tú no puedes vivir bajo la opinión de un médico. Tú tienes que vivir, aunque el médico te dé una opinión, darle más prioridad a la opinión de Dios, de lo que va a hacer en ti. Que te pase como le ha pasado a mucha gente, que cuando el médico va a examinarlo otra vez, salen sin nada, pero es por la fe. Dios honra cuando tú le buscas en humildad y perseverancia. Cuando se pierde la humildad y la perseverancia, la fe se va debilitando. Por eso la fe va a buscar camino siempre de agradar a Dios. La fe no tiene excusa.
Ya basta de las excusas. Si tú quieres vivir una vida eterna en el cielo, tienes que sacar las excusas en tu vida para que la fe del Hijo de Dios se active en tu corazón. El mundo está lleno de muchas excusas. Hoy yo no puedo, mañana tengo trabajo, hoy no puedo acudir, tengo esta agenda porque voy a salir, y nunca hay tiempo para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Pero cuando tú sacas las excusas de tu vida, tú le vas a dar lugar a Dios en tu corazón. Tú le vas a dar lugar verdaderamente en tu corazón al Dios Todopoderoso. Por eso la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 2, que en una ocasión llevaban a un hombre que no podía caminar por sí mismo. Y hubieron algunos de sus amigos que, a pesar de que él estaba en esa condición, donde la sociedad lo estaba dando que ya no había esperanza, él tuvo la fe de que el Hijo de Dios lo podía sanar. Y dice que este hombre le dijo a sus amigos: busquemos, o le dio la idea, busquemos una camilla para llevarte cargado a donde está Jesús. Tú tienes que saber que Dios necesita que tú te muevas. Dios no habla con gente zombie. Dios no habla con gente que no prestan oído a lo que Él quiere decir. Dios no habla con gente perezosa. Por eso el mismo proverbista dijo: ¿hasta cuándo, oh perezoso, ha de estar así y te vas a levantar? Dios quiere que tú te levantes. Y dice que estos hombres tomaron la camilla, pusieron al hombre que no podía valerse por sí mismo. Jesús estaba en una casa sanando a muchos enfermos, porque eso era la vida de Jesús: sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, liberar a los endemoniados, darle vida al que estaba caído. Y dice que cuando ellos iban por el camino, quizás se quisieron devolver y quizás le entró la duda, pero la fe que ellos tenían en su corazón era más grande que la duda y la incredulidad. Tú tienes que saber que cuando la fe que está viva en ti es una fe que va a vencer todo obstáculo, es una fe que va a romper toda barrera, es una fe que va a vencer todas las situaciones en tu vida para glorificar el nombre de Dios. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Pero la Biblia dice que cuando ellos llegaron, vieron la fe del paralítico y de lo que estaba haciendo. Aun cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, dice que era tanta la multitud que había que ellos no podían acercársele. Pero aunque ellos vieron la multitud y estaban en esa condición, no se rindieron. Dile al que está a tu lado: no puedes rendirte, porque tu milagro está a punto de acontecer. No puedes rendirte, porque tu milagro está a punto de ocurrir. Y ellos vieron el techo de la casa. ¡Wow! Un milagro extraordinario. Una fe que no caminaba por vista, como hemos dicho, que querían recibir un milagro de Dios. Y a veces usted, yo, cualquiera, con cualquier obstáculo estamos llorando, nos estamos debilitando, las piernas no tiemblan, el corazón se acelera. Pero cuando tú permaneces confiado en el Dios que te llamó, no hay situación o obstáculo, como he dicho, que pueda detener lo que Dios va a hacer contigo. Y el hombre y los que estaban con él dijeron: si no podemos entrar por el frente de la casa, vamos a buscar una escalera y vamos a subirnos por el techo. Dios quiere que tú acciones. A veces tú quieres recibir de Dios, pero tienes que accionar. Tienes que moverte. Tienes que dejar la vagancia espiritual. Porque la vagancia espiritual está debilitando a mucha gente hoy en día. Pero cuando tú te activas, porque le voy a decir algo, la fe, wow, gracias Señor, porque yo no tenía esto en el bosquejo. Pero fíjese bien, este hombre se encontró con 4 locos que también tenían fe.
Tú tienes que encontrarte con gente también de fe. Porque si te liga con gente que no tiene fe, te va a pagar. Pero si te liga con gente que tiene fe, te va a encender y vas a caminar en lo nuevo de Dios. Sí, porque esta gente tenía la opción de decirle a este hombre paralítico: ¿qué es lo que tú me estás proponiendo? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que vayamos donde Jesús. Pero después que ellos llegaron a la casa, a lo mejor le pudo entrar la duda de decirle: pero tú te estás volviendo loco, ¿cómo vamos nosotros a hacer esto? Pero qué bueno que Dios no permite, cuando Él pone una fe viva en ti, que tú vuelvas atrás. Y dice que ellos buscaron la escalera, comenzaron a caminar por la escalera. No sé cómo ellos lo hicieron. La Biblia dice que ellos pusieron la escalera, lo cargaron. Escuche bien, el techo estaba cubierto. Yo no sé si el techo tenía tornillos, tenía zinc, o no sé lo que tenía, si ladrillo en ese tiempo. Yo sí sé que ellos estaban llenos de fe.